dirigirme a ustedes y pues, como dijo el doctor, el tema que voy a exponer es cascada de oxígeno a la altitud. Voy a compartir mi pantalla y voy a pedirles por favor si pueden verlo. Bueno, no sé si todos pueden ver la pantalla. Sí, se observa. Ya. Muy buenas noches a todos. Nuevamente un agradecimiento al comité organizador y al doctor Jiménez, que es el director del comité de altura. Bueno, yo soy el doctor Benjamín Herrera Aguilar, tal como me presentó el doctor Jiménez. Bueno, actualmente soy médico ASO de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. He sido representante de ALAD Joven en Bolivia en las gestiones 2024 y 2025 y soy cofundador del grupo DCB Critical Care. Bueno, para hablar un poquito de lo que significa la cascada de oxígeno en la altitud, sabemos que hay actividades que requieren un metabolismo de oxígeno adecuado. Y para esto, pues, entendemos que el oxígeno es un metabolito indispensable para el transporte de proteínas, electrolitos, contractilidad, biosíntesis y muchas otras actividades que realiza cuando utilizamos ATP, ¿no? Que es lo más importante. Otro punto importante que vamos a abordar es que la disponibilidad y el consumo de oxígeno van a determinar la funcionalidad de la célula en un estado crítico. Vamos a ver términos como el DO2, el consumo y la extracción de oxígeno. El oxígeno, como sabemos, actúa como un aceptor final de electrones en la última fase de respiración celular para obtener energía a través del ATP. Con esto, pues entendemos que el oxígeno va a ser un objetivo final y pues también es un inicio indispensable para lo que es la función celular y la mitocondria. Aquí les presento una imagen que lo saqué de Rodríguez, de Medicina Crítica. Esta imagen, pues, resume todo lo que voy a hablar, que es la cascada del oxígeno, ¿no? Sabemos que, y más adelante lo voy a exponer, lo saqué también un poco de Magma, que es el libro del doctor Virués, que el aire, pues, necesita, para introducirse a través de la ventilación alveolar y todo, pues necesita una presión, ¿no? Y esto funciona a través de la ley de Dalton, como a continuación. Los gradientes de presiones que derivan a través de la ley de Dalton nos permite impulsar el oxígeno atmosférico hacia la mitocondria. Y esto requiere, como en esta imagen la pueden ver, desde una presión de oxígeno, ¿no? Que más adelante lo voy a mostrar, hasta llegar a la mitocondria. El objetivo final va a ser siempre la fosforilación oxidativa y la respiración oxidativa. Aquí les muestro una imagen de lo que es un resumen de la evolución en lo que es la cascada de oxígeno y cómo permitió la evolución la vida a través de la respiración, ¿no? O sea, anaeróbica y aeróbica. Entonces voy a activar el puntero y les voy a explicar un poco. Bueno, previamente en una etapa precambiaria, ¿no? Como se dice, la respiración era netamente anaeróbica, ¿no? Y funcionaba a través de la glicólisis y la fermentación. Y esto nos daba poca energía, pero una respiración ya aeróbica, donde hay oxígeno que permite la vida, pues el ciclo de Krebs nos permite que la cadena respiratoria funcione y nos provee una mayor energía. Entonces, en resumen, la respiración aeróbica siempre nos va a producir, siempre va a tener mejores resultados para que la célula funcione adecuadamente. Y ahí vamos a hablar sobre disponibilidad, consumo y extracción de oxígeno. Y esta imagen resume lo que es disponibilidad, consumo y extracción. Como vemos en la mayoría de los libros de terapia intensiva, nos describen mucho esta gráfica de lo que realmente significa el equilibrio entre consumo y disponibilidad. Como todos vemos, tenemos dos ejes, ¿no? Donde vemos consumo y disponibilidad. Tenemos una meseta donde en otras imágenes, en varios libros, pues nos ponen que la extracción de oxígeno está acá, ¿no? Cuando hay un sector crítico en donde el DO2, como vemos acá, depende, perdón, el VO2 depende de la disponibilidad de oxígeno y esta pendiente se inclina hacia abajo, estamos hablando de que va a haber un desequilibrio entre el consumo y la disponibilidad y vamos a encontrarnos en un DO2 crítico.
Y esto quiere decir que la extracción de oxígeno, la de acá arriba, ¿no? Va a ser mayor y pues la célula y la mitocondria están pidiendo más oxígeno. Entonces ahí nos encontramos de que la cascada de oxígeno, a pesar de que está intacta en todos sus estados, pues a nivel mitocondrial ya nos vamos a encontrar en un nivel crítico. Estas son las fórmulas de DO2, BO2, extracción y lo más importante, la concentración arterial de oxígeno. Más adelante voy a exponer un trabajo de investigación que pudimos realizar con el doctor Jiménez y el doctor Virués, en donde determinamos pues, que esta fórmula, aquí siempre que ven la concentración arterial de oxígeno, es un factor macrohemodinámico y un factor central que determina el transporte de oxígeno. ¿A través de qué? De la hemoglobina. Como sabemos, la concentración de oxígeno es igual a la hemoglobina por 1.34 por la saturación más la presión parcial de oxígeno por 0.0031. Esta parte de la fórmula nos dice que el oxígeno disuelto tiene poca relevancia en relación al oxígeno unido a la hemoglobina. Es por eso que los factores centrales de transporte de oxígeno siempre van a ser la hemoglobina y el gasto cardíaco. Entonces, de acuerdo a la redistribución de flujos regionales y requerimientos metabólicos locales de cada tejido tiene un DO2 crítico determinado. Esta postulación dicho por Rodríguez nos ayuda a entender de que cada tejido, sea el riñón, el hígado, los pulmones, tiene un DO2 crítico ya determinado. Obviamente no hay estudios definidos sobre esto, pero eso nos hace entender que cada órgano va a reaccionar de una manera diferente a la hipoxia y es por eso que la falla multiorgánica a veces es irreversible en varios pacientes. Entonces, bien, volviendo a las fases fisiológicas, quiero que entiendan este gráfico, donde este gráfico resume toda la cascada de oxígeno, en realidad resume el transporte de oxígeno, ¿no? Aquí vemos un alveolo, vemos el transporte del oxígeno desde el alveolo hasta los capilares, ¿no? Acá ya tenemos un contenido arterial unido a la hemoglobina y ya uno disuelto en el plasma, ¿no? Hemos dicho que el más importante es el que está unido a la hemoglobina. Luego, pues, esta concentración se transporta, resumiéndolo en la disponibilidad de oxígeno que le va a dar a la célula, y la célula va a extraer el oxígeno que requiera, ¿no? Ahí hablamos del metabolismo regional, ¿no? Y a través de la extracción, la célula va a definir cuánto de consumo requiere, y el consumo lo define, ¿no? La actividad física, el estado crítico y todo eso, ¿no? Incluso el nivel de altura, de altitud, perdón. Y pues tenemos un retorno venoso de oxígeno al corazón, donde vamos a tener una saturación venosa central. Y pues esto resume todo el círculo que aproximadamente tarda 3 minutos en que da la vuelta, ¿no? El oxígeno. Y aquí quiero nuevamente recordar lo que Guyton dijo, ¿no? Que el gasto cardíaco es la suma total de todos los flujos sanguíneos locales. Esto quiere decir que cada tejido va a determinar cuánto de oxígeno necesita. Y es por eso que la suma de todas las necesidades de cada tejido va a determinar el volumen sistólico e indirectamente va a determinar el gasto cardíaco. Es por eso que la concentración de oxígeno, como más adelante vamos a ver, es un factor importante para estados críticos y estados de altitud. Entonces, hablando de altitud y altura, son dos términos que se usan mucho, ¿no? En diferentes literaturas. Eh, Esto lo saqué de libro de Magma del doctor Virués, José Antonio Virués, en donde el término ideal es altitud, ¿no? Altura es la talla, ¿no? Que se usa para medir en centímetros de una persona, mientras que la altitud es el punto, desde el punto más alto hasta el punto sobre el nivel del mar, de donde queremos medir, ¿no? La altitud de un lugar. Entonces, sabemos que más de 2.500, como ven aquí en la imagen, 2.500, más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, viven aproximadamente 140 millones de habitantes, de los cuales en Asia viven 80 y en los Andes, o sea, aquí en América del Sur, 35 millones. Y en relación a la historia, sabemos que desde hace más de 25.000 años los tibetanos ya tienen viviendo a este nivel de altura todo este tiempo, mientras que en los Andes, acá en América del Sur, pues apenas vamos 12.000 años, ¿no? Y el mestizaje y toda la colonización ha hecho de que la adaptación a la altitud sea muy distinto a los habitantes que viven en el Himalaya, ¿no? Y ahí hablamos del metabolismo aeróbico adaptativo. Quiere decir que los tibetanos se adaptaron mejor a los habitantes que vivimos acá en los Andes. ¿Por qué? Por el tiempo, ¿no? Ellos como viven más tiempo tienen menos repercusiones crónicas a diferencia de nosotros. Entonces,
les presento. Esta es una imagen que me gusta mucho, que siempre lo llevo. Este es el teleférico, ¿no? Que todos conocen y los que no, pues es el teleférico más alto a nivel mundial. El Alto es la ciudad más poblada con una mayor altitud en todo el mundo. Somos aproximadamente 1.184.942 habitantes. Estamos a 4.140 metros sobre el nivel del mar o a 13.615 pies. Entonces, nuestra adaptación va a ser muy distinta a, a pacientes o personas nativas a nivel del mar. Entonces, el metabolismo aeróbico adaptado, a diferencia de los tibetanos, que como reitero, son 25.000 años ya de adaptación, nosotros llevamos solo 12.000 años que nos vamos adaptando, ¿no? Y como somos, repito, ya mestizos, ¿no? Entre europeos, entonces nuestros niveles altos de hemoglobina y la persistencia de hipertensión pulmonar obviamente van a ser mayores a diferencia de los tibetanos. Y esto está demostrado en estudios que se ha hecho, ¿no? Y la cascada de oxígeno, más adelante quiero mostrarles esto. Entonces, la cascada de oxígeno es esto. Es cómo la presión atmosférica ingresa a nuestro cuerpo hasta la mitocondria, ¿no? Sabemos que a nivel del mar, la presión es de 760 milímetros de mercurio. Y aquí separado lo he puesto a 453 milímetros de mercurio, ¿no? Tenemos una presión de vapor de 47 milímetros de mercurio. Restándolo a esto, si lo restamos a 760, tenemos 713 milímetros de mercurio. Y a nuestro nivel, pues 406 milímetros de mercurio. Si a esto restamos el 21%, que es la presión inspiratoria de oxígeno, ojo que es presión, no es fracción, ¿no? Que es distinto a la fracción inspiratoria. Tenemos 149.73 milímetros de mercurio a nivel del mar y tenemos 85 milímetros de mercurio a nivel del alto, ¿no? Donde vivimos. Entonces, si se dan cuenta, es más del 50% de diferencia. Esto explica de cómo nos podemos adaptar a una altura de 4.140 metros sobre el nivel del mar con una presión inspiratoria de oxígeno por debajo del 57%. Para esto tengo que clasificar y definir, ¿no? ¿Qué significa baja altitud, altura intermedia, alta altitud, muy alta altitud, extrema altitud y zona muerta? Muy alta altitud, sabemos dónde estamos, ¿no? En el alto es a 3.500 y 5.800 metros sobre el nivel del mar. A esta altitud generalmente se encuentran las ciudades más altas, ¿no? De referencia el alto, ¿no? Adaptación. ¿A qué nos referimos con adaptación? Que es muy distinto de aclimatación. El término de adaptación eh, de manera resumida y definida, pues es cuando un ser vivo pues puede reproducirse en un ambiente y puede realizar sus actividades de manera cotidiana, ¿no? Mientras que aclimatación es que un nativo de un lugar alto o un inmigrante va a una altitud distinta y pues tiene consecuencias fisiológicas, ¿no? De cambios en relación al nivel de altura donde está yendo. Entonces, para adaptarnos necesitamos diferentes genes y eh, eh, diferentes genes y diferentes respuestas, ¿no? Uno de ellos es el factor inducible de la hipoxia tipo 1. Como sabemos, tiene dos proteínas, ¿no? La alfa y la beta. Pero el factor inducible, pues, activa el elemento de respuesta a la hipoxia, que es un promotor de ADN, ¿no? Para codificar, ¿no? Proteínas. Y esto hace que se active la eritropoiesis, la angiogénesis, la remodelación vascular, el control de apoptosis y la oxigenación tisular. Cuando se descubre el factor inducible de la hipoxia tipo 1, entendimos de que esto es genético, ¿no? Y es por eso que los tibetanos tienen una mayor tolerancia a la adaptación a alturas más grandes, ¿no? La hipoxia permisiva, un término que se utiliza mucho cuando hablamos de oxígeno, significa de que la mitocondria tiene mecanismos de protección propias para evitar una muerte celular prematura. ¿A qué se refiere? A que cuando hay una hipoxia citopática como tal, como más adelante vamos a hablar, la mitocondria tiene mecanismos de invernación celular para permitir de que la célula consuma menos oxígeno. Y esto puede ocurrir en estados críticos y en estados de altitud extrema. Eh, pero este mecanismo de invernación tiene un tiempo determinado que si no se corrige el estado crítico o si no el cuerpo no logra adaptarse a una altura definida,
una altitud definida, perdón, entonces el, el camino final es la falla orgánica múltiple. Y es por eso que la entrega de oxígeno y la mejor utilización de oxígeno siempre van a ser los objetivos de la utilización de oxígeno. Aquí les muestro dos imágenes que resumen lo mismo, ¿no? Que es la curva de disociación de la hemoglobina, que forma parte de lo que es la adaptación. En estados críticos, como ven aquí en la imagen, va a determinar mucho la temperatura, el pH, el CO2, incluso la presencia de 2,3-difosfoglicerato, ¿no? Que se presenta en estados de sepsis. Va a determinar de cuán unida está el oxígeno a la hemoglobina y hacia qué lugar está inclinado, hacia la derecha o hacia la izquierda. Sabemos que si esta curva está inclinada hacia el lado derecho, la temperatura está alta, el pH está bajo, entendemos de que va a haber mayor disponibilidad de oxígeno para la célula. Pero si hay temperatura baja, un pH elevado, un CO2 disminuido y un difosfoglicerato 2,3 muy bajo, entonces entendemos que el oxígeno no se libera de manera fácil, ¿no? Ya entendemos la definición de lo que significa el P50. El P50 es la presión parcial de oxígeno más o menos a 27 milímetros de mercurio, ¿no? En donde puede aún tolerarse, puede utilizar, ¿no? La mitocondria un oxígeno adecuado. Sabemos que una presión parcial de oxígeno por una mitocondria menos de 4 milímetros de mercurio ya es una situación de estado crítico, ¿no? Para que vean hasta dónde puede adaptarse, ¿no? La curva de disociación. Entonces, adaptación en la altura. Se necesitan más o menos 24 horas para aumentar el volumen minuto, estoy hablando del gasto cardíaco, de la frecuencia cardíaca, perdón, y 5 días para que la hemoglobina, obviamente, aumente y haya mayor viscosidad y resistencia. ¿Esto para qué? Para permitir un flujo continuo, ¿no? Y 40 días para completar la adaptación. Entonces, si se dan cuenta, el término de adaptación lleva también tiempo. Entre 18 y 23 días puede descender la hemoglobina. Eso quiere decir que cuando nosotros volvemos al lugar nativo donde vivíamos, se necesitan entre 18 y 23 días para un descenso normal de la hemoglobina. Y esto lleva de la mano, ¿no? De la eliminación renal del bicarbonato, que también es una parte de la adaptación a nivel renal. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Elevar el aporte de oxígeno celular. Si se dan cuenta, todo lo que hace el sistema cardiovascular, el sistema renal, eh, incluso el sistema pulmonar, es elevar el aporte de oxígeno celular para que esta curva de disociación pues siga funcionando de manera adecuada, ¿no? Adaptación crónica. La adaptación crónica a la altura es, como había dicho más antes, es una situación en que ya vemos situaciones en donde el cuerpo no ha podido adaptarse de manera adecuada. Hay un aumento de la resistencia vascular pulmonar y hay un aumento de la presión arterial pulmonar. Estos son una de las consecuencias por la cual el ventrículo derecho va a empezar a crecer, ¿no? Va a presentar una hipertrofia. ¿Por qué? Porque va a haber un aumento de la resistencia, un aumento del llenado y todo eso va a permitir de que esta hipertrofia eh, eh, tenga un vaciado hacia el lado izquierdo adecuado, ¿no? La adaptación crónica mitocondrial es otro término que se utiliza mucho. ¿Y a qué se refiere? A que ya vamos a ver factores inducibles genéticos para empezar a cambiar, a tener cambios en relación a la angiogénesis, ¿no? Todo esto, ¿para qué? Para que haya un equilibrio en un estado de hipoxia citopática. Entonces, si se dan cuenta, la adaptación macrohemodinámica y microhemodinámica van de la mano. Incluso la- la presentación de estos genes, ¿no? Que permiten que haya más angiogénesis, más vasodilatación e incluso que haya más proteínas, los que nos van a ayudar en esto. Y aquí quiero presentar un trabajo que estuvimos haciendo el año pasado con el doctor Jiménez, en donde todavía no lo hemos escrito, ¿no? Todavía no lo hemos publicado, pero hemos encontrado algo muy interesante y justo cuando me dieron este tema, pues me puse a analizar. Como ven, aquí medimos el grosor del ventrículo derecho y lo que dice TA es el tiempo de aceleración, que salió indirectamente del tiempo, del volumen sistólico de la arteria pulmonar, ¿no? Estos valores, generalmente el valor normal está entre eh, los valores normales están perdón, 60 y 120. Pero se dan cuenta, los valores están muy altos aquí, ¿no? Esto nos dice que este tiempo de aceleración
que es prácticamente no tan elevado, ¿no? Pero sí está a un nivel superior, que pues todavía nos encontramos una parte de adaptación, ¿no? La mayoría de estos pacientes, o decir, que hemos hecho esta medición del tiempo de aceleración por ecocardiografía, entendimos de que todavía pacientes en estado crítico, a pesar de ya estar adaptados y vivir en la ciudad del Alto, pues igual presentan signos de que estos pacientes tienen nuevamente datos de resistencia vascular pulmonar elevada, cosa que se ve mucho en pacientes que vienen inmigrantes, ¿no? De nivel del mar a aquí a ciudades como el Alto. Otro trabajo de investigación que nos ha servido mucho para entender lo que significa la concentración arterial de oxígeno es el que presentamos, ¿no? En el Congreso de la LAD en Chile, en donde vimos que la concentración arterial en la fórmula que les había mostrado previamente, comparamos con el volumen sistólico por ecocardiografía, ¿no? Por este método. Pusimos el transductor, medimos el área de salida del ventrículo izquierdo y también medimos el VTI y obtuvimos un volumen sistólico a través del gasto cardíaco, ¿no? Y lo mismo hicimos por la gasometría, a través de las fórmulas teóricas y a través de una fórmula modificada que pudimos utilizar, encontramos que el volumen sistólico y la concentración arterial de oxígeno tiene una relación de 0.9 con un p-valor de 0.0001. Esto nos dice que la concentración arterial de oxígeno y el volumen sistólico son dos indicadores que van de la mano y esto apoya algo que dijo Fick hace más de 100 años, de que cada tejido determina lo que necesita de oxígeno realmente. Entonces, por eso que el volumen sistólico es muy parecido a la concentración arterial de oxígeno. ¿Por qué? Si hay una concentración arterial de oxígeno adecuada, va a haber un volumen sistólico adecuado. Si hay un transporte de un volumen sistólico inadecuado, va a haber una concentración arterial de oxígeno inadecuada. Y aquí tenemos algunos dispergramas, ¿no? Donde pudimos ver que la concentración arterial de oxígeno es muy parecido al PTI de la ecocardiografía y al volumen sistólico obtenido. Y pues pudimos lograr una mención en, en el Congreso, ¿no? Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Benjamín Herrera. Damos pie para la posibilidad de preguntas o alguna observación. No hay ninguna observación ni comentario acerca del tema de oxigenación, que es un tema fundamental para entender la medicina crítica en la altitud. Entonces, bueno, le damos las gracias al doctor Benjamín Herrera por la brillante exposición y nos damos unos segunditos, por favor, para la siguiente exposición. Bueno, no sé si está en sala la doctora Vanessa Sirpa. Ah, sí, la veo ahí. Bueno, la siguiente exposición está a cargo de una médico especialista en medicina crítica y terapia intensiva, la doctora Vanessa Sirpa, actualmente jefa de la unidad de cuidados intensivos del Hospital del Sur en la ciudad del Alto. Ella ha trabajado igual que en el equipo de estudio que tenemos junto al doctor Antonio Virués durante varios años intentando describir eh, los datos de altitud que tenemos
los que podemos trabajar a este nivel. El tema de la doctora va a ser hipoxia hipovara y el dilema de las PAFIs en ventilación mecánica. Y pues si está en sala la doctora Vanessa Sirpa, le invito a activar el micrófono y su presentación, por favor. Enseguida se conecta. Doctor, buenas noches. No me permite compartir la presentación. Ahora sí, doctora, me parece que ya está. Una vez más, intentemos, por favor. No, todavía no, doctora. Doctora, ¿ya le aparece el botón de compartir? Ahora sí, doctora, ya puede compartir. Doctora, ¿pudo compartir la presentación?
Sí, doctor, unos minutos, por favor. Ya se ve, doctora. Bueno, nuevamente, la bienvenida a la doctora Maribel Vanessa Sirpa, es médico especialista y jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital del Sur. Ella nos va a brindar un tema muy interesante acerca de la altitud. El micrófono y el auditorio es suyo, doctora. Bueno, muy buenas noches. Eh, Se escucha, ¿verdad? Sí, doctora. Bueno, muy agradecida con el Comité de Medicina Crítica de la Altitud por la invitación para tratar este tema muy importante, muy controvertido, sobre todo en nuestro medio, ya que nos encontramos en una zona de muy alta altitud, ¿no? Sobre todo en la ciudad del Alto. ¿No? Entonces, lo que voy a empezar a desarrollar a continuación va relacionado con la hipoxia hipovárica y el dilema de la PAFIO 2, ¿no? Algunas acotaciones al final de la presentación. ¿No? Entonces vamos a em, empezar mencionando que la hipoxia hipovárica es un tipo de hipoxia que se produce tras la exposición a grandes altitudes. Esto generalmente va más relacionada con la presión atmosférica que en nuestro medio pues va a ser menor, ¿no? Entonces sabemos que a nivel del mar la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio y la presión alveolar arterial, la presión de oxígeno alveolar es de 100, ¿no? Pero ya a mayor altitud, a 5.500 metros sobre el nivel del mar, la presión atmosférica llega a disminuir a 380 milímetros de mercurio, haciendo que la presión de oxígeno alveolar también disminuya, ¿no? De manera exponencial hasta 40 milímetros de mercurio. No sabemos que la presión parcial de oxígeno pues va a caer significativamente en zonas de altitud elevada, ¿no? Y esto va a repercutir, como lo había mencionado anteriormente el doctor, en el intercambio gaseoso, ¿no? De esta manera va a producir una reducción de la saturación de oxígeno a nivel dentro del glóbulo rojo, esto específicamente a nivel de la hemoglobina, desencadenando varias respuestas compensatorias que vamos a ir desarrollando a continuación, ¿no? Dentro de algo de la fisiopatología, vamos a mencionar que al inicio de la exposición a grandes altitudes, el organismo pone en marcha muchas respuestas, ¿no? De estas, en primera instancia, la inmediata, que se denomina en algunos casos, según la literatura, como acomodación o compensación, ¿no? Que se da entre las 24 y 48 horas mm, frente a grados de hipoxia, ¿no? Este mecanismo de acomodación o compensación va a estar generalmente regulada de entrada por una compensación respiratoria que ante una hipoxia, como respuesta vamos a tener un grado de hiperventilación, ¿no? Y también va a haber una compensación cardíaca que va a tratar de mejorar las concentraciones de oxígeno a nivel sistémico, ¿no? Enfocándonos principalmente en un incremento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Si la exposición a grandes altitudes se mantiene por largo plazo, o sea, más allá de las 48 horas,
o incluso semanas es lo que se va desarrollando otro tipo de mecanismos compensatorios que ya son a largo plazo y obviamente son de instalación lenta, ¿no? Y a esto van a dar lugar a la aclimatación en la altitud, ¿no? Entonces, de todos los factores que nuestro organismo trata de compensar, de contrarrestar, el mayor desafío es tratar de, de sortear la hipoxia, ¿no? Entonces, a medida que aumenta la altitud, la temperatura desciende de forma abrupta, ¿no? El mayor reto que nosotros tenemos, eh, en realidad las personas que vivimos en altitudes elevadas, es el descenso de la... Primero tenemos que saber compensar, ¿no? Nuestro organismo se adapta a la compensación del descenso de las presiones barométricas, ¿no? De la presión barométrica, ¿no? También vamos a tener que adaptarnos a la disminución de la presión parcial de oxígeno atmosférico y la presión arterial de oxígeno, ¿no? Nos tendremos que adaptar también a la saturación arterial de oxígeno, que va a tener ciertas variaciones, ¿no? Como más adelante van a ir detallando a lo largo de este evento, ¿no? Entonces, los residentes a gran altitud, ya sean los aymaras, los quechuas, los himalayas, desde hace siglos han conseguido presentar o desarrollar adaptaciones permanentes, ¿no? Hacia la hipoxia. Y gracias a las modificaciones genéticas que había mencionado el doctor que me antecedió, ¿no? Entonces, empezaremos diciendo que el aire atmosférico que respiramos está compuesto por un 20,94% de oxígeno. Este valor no va a tener variaciones en las distintas altitudes, ¿no? Es un valor estable, ¿no? Sin embargo, la presión barométrica no es un valor constante y, como había mencionado, va a disminuir de manera exponencial conforme vaya incrementando la altitud, ¿no? Entonces, también mucho influye en la presión de vapor de agua, que generalmente a nivel del mar es de 47 milímetros de mercurio, que esta es un determinante independiente de la altitud, ¿no? Pero sí dependiente de la temperatura, en este caso corporal, ¿no? Más adelante vamos a ir viendo cómo, bueno, en el extremo de la presentación izquierda vamos a ver cómo la presión de vapor de la saturación va a ir incrementando conforme la temperatura también va aumentando, lo que no sucede en zonas de gran altitud, ¿no? Sabemos que a mayor altitud la temperatura también disminuye, ¿no? Lo cual también influye en la, en la oxigenación a nivel sistémico, ¿no? Entonces es una tabla que nos muestra la presión atmosférica determinada por la altura y la presión parcial de oxígeno, ¿no? Entonces de mayor altitud a menor altitud vamos viendo los valores de presión atmosférica y la presión arterial, de oxígeno atmosférico, ¿no? Entonces podemos ver que la presión atmosférica va disminuyendo conforme la altitud va incrementando, ¿no? Es así que tenemos a nivel de la cima del Everest, de una presión atmosférica que llega hasta 230 milímetros de mercurio y la presión de oxígeno atmosférico cae hasta 48,2, ¿no? En cambio, lo que no sucede a nivel del mar, donde vemos que la presión atmosférica se mantiene en 760 milímetros de mercurio y la presión de oxígeno atmosférico oscila en 159,1, ¿no? Entonces, se menciona que los seres humanos que han vivido permanentemente a mayor altitud, esto, por ejemplo, a una altitud de 5.340 metros sobre el nivel del mar, en este caso fueron los trabajadores de una mina de azufre situada a mayor altitud de la mencionada, ¿no? En el monte de Aucanchilca, en el norte de Chile, ¿no? Entonces, ahí existen algunos estudios, tanto antiguos como recientes, donde se han estudiado a estas personas.
en relación a los mecanismos de adaptación que han tenido, ¿no? Entonces, por lo menos, para diferenciar un poco los tipos de hipoxia, vamos a desarrollar la primera, la hipovárica, que se debe como principal causa a la baja de presión atmosférica y a la cual se va a ajustar al cociente o el gradiente de presión arterial y fracción inspiratoria de oxígeno, ¿no? Entonces, esto se va a deber a un ascenso rápido por más allá de 2000 hasta incluso alguna literatura describe que más allá de 1500 metros sobre el nivel del mar se debería ajustar la fórmula, ¿no? Tenemos otro tipo de hipoxia, la hipóxica, que va a estar causada principalmente por la disminución de oxígeno inspirado, la hipoxia anémica debido a la disminución de hemoglobina, la estancante, donde el flujo sanguíneo está reducido, y la histotóxica, donde existe una imposibilidad de usar el oxígeno celular, ¿no? Entonces, eh, para nativos que viven en áreas de gran altitud, pues nuestro término corresponde al tipo de hipoxia hipovárica, ¿no? Entonces, la disminución de la presión arterial de oxígeno supone una disminución de aporte de oxígeno a los tejidos, ¿no? Y eso es lo que se conoce como hipoxia hipovárica, ¿no? Entonces, como había mencionado, existe un gran reajuste fisiológico. La disminución de la presión arterial de oxígeno también va a originar ciertos daños en la función de los órganos en nuestro cuerpo, ¿no? Desde los órganos sensibles a la hipoxia, como es el cerebro y el corazón, y a largo plazo a nivel renal, incluso cardiovascular, ¿no? Entonces, estos ajustes fisiológicos eh, en presencia de hipoxia van a tener variaciones en función, primero, a la altitud en la que se encuentren, ¿no? Va a ser dependiente de los factores ambientales, ¿no? Dentro de ellos también implican los factores de comorbilidad que tengan ya los pacientes preestablecidos, ¿no? Va a interferir mucho la velocidad de ascenso, ¿no? Ya sea agudo o crónico, ¿no? En el proceso de adaptación, específicamente hablando, ¿no? Va a depender mucho también el tiempo de exposición, ¿no? El esfuerzo físico realizado. Sabemos que los primeros estudios a gran altitud también han involucrado a alpinistas, a escaladores de montaña, donde se han visto todas estas alteraciones fisiológicas, ¿no? Y la variabilidad individual, ¿no? Entonces, como había mencionado, hay un estado de adaptación aguda con un inicio rápido, aquellos ascensos rápidos mecánicos, como por ejemplo las personas dedicadas a la aeronáutica, o en casos agudos donde con un ascenso lento, por ejemplo, los alpinistas, y situaciones ya crónicas en los que ya ya están incluidos los residentes en altitud o aquellos que se exponen a zonas altas por un periodo prolongado mayor a 48 horas. No, de esto vamos a mencionar que existe una respuesta pulmonar inicial, ¿no? Entonces, sabemos que, como había mencionado anteriormente, el metabolismo aeróbico depende siempre del suministro de oxígeno, ¿no? Y mucho tiene que ver la función mitocondrial, que se va a ver, que va a influir en estas cuatro fases tan importantes que se van a producir a nivel pulmonar: la ventilación alveolar, la difusión del oxígeno a nivel de la sangre, el transporte de oxígeno unido a la hemoglobina y la liberación de este oxígeno hacia los tejidos, ¿no? La aclimatación a la altitud por parte del sistema respiratorio van a estar basados en mecanismos que van a ir desarrollándose en etapas, ¿no? Esto en un inicio con el intento de garantizar una adecuada función celular, donde la presión de oxígeno capilar pueda ser mayor a 15 milímetros de mercurio.
¿no? Entonces, este es un esquema que muestra el tránsito de oxígeno desde el alveolo al hematíe en función al paso del oxígeno del hematíe al capilar, ¿no? Sabemos que en situaciones o en condiciones a nivel del mar, este tránsito del glóbulo rojo a través del capilar pulmonar que transporta el oxígeno se hace de manera más rápida, ¿no? Desde, en caso de ejercicio, incluso más rápido, 0,25 segundos hasta 0,50, ¿no? Y en el reposo, pues se extiende hasta 0,75 segundos. En cambio, sucede lo contrario en situaciones a gran altitud. El ejercicio hace que este paso de oxígeno capilar sea más rápido, ¿no? Como mecanismo principal de adaptación, la respuesta pulmonar presenta o condiciona un grado de hiperventilación, ¿no? Esto condiciona una mayor eliminación de dióxido de carbono con disminución de la presión de dióxido de carbono en sangre arterial y en alveolos, ¿no? Esta alteración a nivel del dióxido de carbono también produce un desbalance en el equilibrio ácido-base, ¿no? Ya que sabemos que el dióxido de carbono es un componente del tampón bicarbonato, ¿no? Entonces, esto va a condicionar a que las personas, los pacientes, desarrollen una alcalosis compensatoria y una disminución parcial de la presión de dióxido de carbono a nivel sanguíneo. Esto en primera instancia con la finalidad de que la hemoglobina tenga mayor afinidad por el oxígeno, ¿no? Entonces, en los nativos existe una menor respuesta ventilatoria hipóxica, ¿no? Comparada con la alcanzada en el proceso de aclimatación, ¿no? Se ha visto en muchos casos que si bien este proceso de respuesta ventilatoria se ve disminuida en los nativos de la altitud, es por la hipertrofia probablemente del cuerpo carotidio y el aumento de la densidad capilar, ¿no? Que hace que este intercambio gaseoso a nivel de los tejidos y hace que aumente la capacidad vital, ¿no? Entonces, hay situaciones que a largo plazo se van a ir adaptando, los cuales se van a ir normalizando en los nativos, ¿no? Dentro de los cambios fisiológicos que se van a ir presentando, está también la respuesta cardiovascular, como se ha mencionado también, ¿no? Tiene como por objetivo mejorar la distribución y el suministro de oxígeno. Inicialmente, esto va a depender del gasto cardíaco y de la cantidad o de la presión arterial de oxígeno, ¿no? Sabemos que la hipoxia va a estimular a varios quimiorreceptores periféricos, ¿no? Y estos a través del sistema nervioso simpático van a estimular directo sobre el miocardio, ¿no? Y esto subsecuentemente va a hacer que incremente la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, y de esta manera va a mejorar la perfusión pulmonar y tisular, ¿no? Entonces, a largo plazo se ha visto que existe una desensibilización y reducción de los receptores beta adrenérgicos del corazón, y esto va a condicionar a complicaciones tales como el desarrollo de hipertensión pulmonar, justamente por lo que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, la exposición crónica, como había mencionado, la hipoxia produce una angiogenia, ¿no? Eso quiere decir que la densidad capilar a nivel muscular, sobre todo cardíaco, va a incrementar, ¿no? Sobre todo en aquellos que son nativos de grandes altitudes, ¿no? Y esto va a incrementar la poscarga, causando, como había mencionado, la hipertensión pulmonar. A esto también se suma una respuesta renal que ya va a ser mediano a largo plazo, y esto se va a ver reflejado en el desarrollo de una alcalosis respiratoria a partir de las 24 horas en la que el riñón muestra una hipoxia, va a producir una eliminación de bases, va a conservar los hidrogeniones alcanzando su efecto máximo dentro de los primeros 4 hasta los 7 días, ¿no? Entonces va a producir de manera compensatoria la alcalosis, una acidosis metabólica compensatoria, ¿no?
Si la altitud no es muy elevada, esto considerando si es menor a 4.500 metros sobre el nivel del mar, durante los días siguientes esta respuesta la respuesta ventilatoria va a estabilizarse progresivamente y la respuesta renal también va a ir equilibrándose, ¿no? Y otro mecanismo compensador que va relacionado con con la respuesta hematológica es la estimulación de la eritropoyetina en respuesta a la hipoxia renal, ¿no? Esto va a estimular la eritropoyesis para incrementar la cantidad de glóbulos rojos a nivel sistémico, dado esto en los 3 a 5 días. Esto con la finalidad de que la presión arterial de oxígeno vaya mejorando, ¿no? Y obviamente vaya eh, incrementando el contenido y el transporte de oxígeno a nivel arterial. Esto también a largo plazo va a producir una hiperviscosidad sanguínea y va a incrementar también el trabajo ventricular, ¿no? Las respuestas hematológicas durante los primeros días en la altitud, como habíamos dicho, va a haber un estado de hemoconcentración con un incremento en los primeros días rápido del hematocrito y la hemoglobina. Se menciona que la hemoglobina puede incrementarse desde los 12 gramos decilitro hasta los 20 y el hematocrito desde los 40 incluso hasta llegar a valores de 60%, ¿no? Entonces, esto con la única finalidad inicial de aumentar la capacidad de transporte de oxígeno, ¿no? Inicialmente, antes de activar la eritropoyesis, existe una gran liberación de glóbulos rojos al torrente sanguíneo gracias a los reticulocitos, ¿no? Que estos van a condicionar a un grado de deshidratación, ¿no? Que también va a influir en, en el volumen sistólico, que también tiene su repercusión a nivel cardiovascular, ¿no? Durante las primeras 24 a 48 horas en la altura se produce una disminución del volumen plasmático y se menciona que puede disminuir desde un 15 hasta un 25%, ¿no? Entonces, en relación a la curva de disociación de la hemoglobina que fueron mencionando, existen muchos factores, ¿no? Que van a ir desplazando esta curva a la izquierda, por ejemplo, en el caso de tener mayor afinidad por el oxígeno en los primeros días de adaptación, va a depender mucho de, de ciertos factores, ¿no? Como he mencionado, el nivel del pH, los valores de dióxido de carbono, incluido la temperatura y la disminución de la enzima, ¿no? Entonces, a nivel en personas nativas de la altitud, la curva se disocia generalmente a la derecha, ¿no? No, a la izquierda, perdón. Esta es una tabla que muestra las variaciones de la concentración sérica de la eritropoyetina eh, en base al tiempo transcurrido de exposición a altitudes elevadas, ¿no? Entonces, a mayor tiempo de exposición, la eritropoyetina va incrementando la producción de glóbulos rojos para compensar este estado de hipoxia, ¿no? Y lo mismo sucede con la masa eritrocitaria y el volumen plasmático, ¿no? Que en función al tiempo de exposición también van a ir teniendo eh, variaciones, ¿no? Entonces también hablamos de una respuesta endocrina y metabólica, ¿no? Sabemos que la permanencia en elevadas altitudes va a suponer un estrés fisiológico para el organismo, ¿no? Entonces, este estrés va a estar condicionado por la secreción de muchas hormonas, dentro de ellas la adenocorticotrofina y el cortisol, ¿no? Y estos van a desencadenar una activación del sistema nervioso simpático con el subsecuente incremento de catecolamidas de parte de las glándulas suprarrenales.
Y también va a existir un aumento de la hormona que va a estimular la gluconeogénesis y el lactato, ¿no? Esto para evitar el estrés crónico y el vaciado de las reservas hepáticas de glucógeno, ¿no? Se ha visto también que a largo plazo existe una activación de la función tiroidea, ¿no? Hablando de la hormona tiroestimulante y las hormonas tiroideas, ¿no? Que a largo plazo van regulándose también, ¿no? Y como había mencionado, los factores, bueno, el desarrollo de mecanismos genéticos que vamos desarrollando, está la respuesta celular, ¿no? Sabemos que la hipoxia es un factor para que nuestro organismo pueda producir el factor de transcripción inducible por la hipoxia, ¿no? Que actúa como regulador de la homeostasis, ¿no? Esta transcripción se va a producir en más de 60 genes y es lo que se va a ir modificando con el pasar de los años, ¿no? Es- este factor de, de transcripción inducible va a intervenir en la eritropoyesis, en la angiogénesis, en el metabolismo anaerobio, en la proliferación y supervivencia celular, ¿no? Eh, También va a ayudar a largo plazo a modificar, ¿no? La capilarización de los tejidos, ¿no? Con la finalidad de mejorar la disponibilidad y el uso eficiente del oxígeno, ¿no? No ya de manera general, eh, estos mecanismos compensatorios en algún momento no suelen tener la respuesta que esperamos, ¿no? Y es ahí que se producen trastornos de adaptación relacionados con la altitud, ¿no? Entonces, la falta de aclimatación puede estar eh, relacionado con, está relacionado con la hipoxia de la altitud, ¿no? Que deriva de trastornos de salud denominados la mayoría de la literatura mal de montaña, ¿no? El mal de montaña de tipo agudo que aparece en individuos que ascienden rápidamente en altitud para la que no llegan a aclimatarse de manera adecuada, y el de tipo crónico que surge en residentes de grandes altitudes en los que se produce un fallo en este mecanismo de adaptación. ¿No? Entonces, a manera de resumen, y no es tampoco cuestión de desarrollar el presente estas patologías en la presente exposición, ¿no? Entonces, la hipoxemia elevada por la altitud generalmente va a tener dos grandes complicaciones a nivel cerebral y a nivel pulmonar, ¿no? Estos generalmente van a iniciar con alteraciones pulmonares, presentando un aumento de la presión arterial pulmonar, una vasoconstricción desigual, una sobreperfusión local como mecanismo inicial, incrementando la presión capilar y favoreciendo posteriormente la fuga capilar, lo que va a condicionar al edema pulmonar de altura, ¿no? A nivel cerebral va a existir una vasodilatación porque ya de por sí la hipoxia es un vasodilatador, ¿no? Es un estímulo para una vasodilatación sistémica, ¿no? Existe un aumento del volumen cerebral asociado a un incremento del flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Y ello va a repercutir en los mecanismos de autorregulación, sobreperfusión, va a incrementar también la presión capilar, producir un edema vasogénico y esto va a condicionar a un edema cerebral de altura, ¿no? Que son las dos complicaciones más temidas eh, en estas situaciones, ¿no? Entonces, relaciona el cociente de la presión arterial de oxígeno y la fracción inspiratoria de oxígeno, más conocida como la PAF-2, del por qué el dilema o las distintas opiniones que tienen algunos expertos, ya que sabemos que la medicina crítica de la altitud no está del todo descrita y hay múltiples opiniones, es debido a que hasta el momento seguimos teniendo limitaciones clínicas, sobre todo para medir con precisión la oxigenación pulmonar, ¿no? Sabemos
que medir el grado de oxigenación pulmonar es un estándar de oro dentro del manejo de pacientes críticos en la unidad de terapia intensiva, ¿no? Eh, Se ha hablado mucho de una herramienta fundamental para diagnosticar el distrés respiratorio agudo y saber si este cociente de PAFIO2 es confiable. Se ve cuestionada por varios factores, ¿no? Sobre todo aquellos relacionados en este índice, ¿no? Que sabemos que no es lineal porque varía en relación a la altitud y sobre todo a la presión barométrica en la que se encuentre el paciente, ¿no? También va a estar influenciado por por la PIB, que es la presión positiva al final de la aspiración, que podría mejorar la oxigenación de manera artificial, ¿no? Pero sin considerar el nivel de PIB a nivel de la altura, ¿no? Entonces, la PaFi2 puede sobreestimar la función pulmonar renal y es ahí donde debemos tener un valor preciso de este cociente, ¿no? Y como había mencionado, existe variación con la altitud, ¿no? La presión barométrica afecta siempre el cálculo preciso de este cociente, ¿no? Sabemos que pacientes que son eh, expuestos a grandes altitudes pueden cumplir criterios de gravedad con PaFi2 menor a 200, pero con menor daño pulmonar que comparado a un paciente que se encuentra a nivel del mar, ¿no? Entonces, como texto guía acerca del ajuste de la relación del cociente PaFi2 según la presión barométrica, y esto tomado de del artículo escrito por el doctor Vera, sabemos que la hipoxemia es uno de los parámetros importantes para definir el síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Y el índice de PaFio2 se trata más como definición de un cociente que mide indirectamente la lesión pulmonar. Su aplicación más comprobada es como un factor pronóstico de mortalidad, ¿no? Y eso sabemos que en base al a la determinación de este cociente, nosotros podemos realizar el manejo adecuado y óptimo de la ventilación mecánica sobre los pacientes, ¿no? Este ajuste en relación a la presión barométrica es necesario realizarlo, ¿no? Porque muchas veces, si los comparamos con pacientes que permanecen o que residen en zonas eh, sobre el nivel del mar, el diagnóstico de lesión pulmonar y de insuficiencia respiratoria aguda no refleja la misma severidad en aquellos pacientes que viven sobre la altitud, ¿no? Entonces, el cociente PaFio2 estima el grado de oxigenación en los pacientes que reciben oxigenoterapia, ¿no? Y actualmente seguimos utilizando la definición de Berlín para definir el síndrome de distrés respiratorio junto a otros parámetros, dentro de ellos los imagenológicos, ¿no? Entonces, para comprender un poco más, la presión parcial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno son dos conceptos que tenemos que tener muy claros, ¿no? Y el oxígeno ambiente, como había mencionado, 0,21% a cualquier altitud, sin importar si se encuentran a grandes altitudes o sobre el nivel del mar, sigue siendo constante, ¿no? Entonces, el cálculo del cociente de la presión arterial de oxígeno y FiO2 va a estar detallada bajo la siguiente fórmula, ¿no? Nosotros vamos calculando en base a la fórmula y la fracción inspirada de oxígeno representada en porcentaje para calcular este cociente, ¿no? Este cociente, eh, si bien eh, involucra la presión barométrica, nosotros necesitamos conocer cómo ajustarlo, ¿no? Entonces, para eso necesitamos saber cuál es la presión barométrica a nivel a distintos niveles de altitud, ¿no? Entonces, esta es una fórmula que nos ayuda a ajustar el cociente de PaFio2 según el nivel de altitud en la que nos encontremos, ¿no? Entonces, las relaciones de PaFio2 y SaFio2 generalmente se comportan a 2.240 metros sobre el nivel del mar, hacia una disminución en sujetos sanos, ¿no ve? Debido a la presión barométrica.
¿no? A diferencia de la PAFIO2, la modificación de la SAFIO2 es útil y generalizable para todos, para su uso en la altitud moderada, ¿no? Entonces, es importante eh, considerar al realizar los ajustes correspondientes en relación a la obtención del cociente de PAFIO2, ¿no? Para poder catalogar y clasificar a los pacientes sometidos a gran altitud de acuerdo a la clasificación de Berlín, ¿no? Entonces, para concluir, resulta importante que para nosotros, el personal médico sanitario, conocer estos mecanismos de adaptación, ¿no? Sobre todo las posibles patologías que van a derivar de esta aclimatación, ¿no? Y en este entendido, estas enfermedades y sus factores relacionados con su desarrollo se podría realizar una correcta prevención, diagnóstico terapéutico y manejo de las mismas, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias, doctora Vanessa Sirpa. Ha sido una brillante exposición. Nos vamos a dejar unos minutos para ver si hay dudas, preguntas acerca de este tema, por favor. Los micrófonos están abiertos. Bueno, no habiendo preguntas, damos muchas gracias a la doctora por la brillante exposición y en unos segunditos más eh, vamos a continuar con el programa. Hola, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Siguiendo el cronograma, ahora tenemos un tema súper importante, las cereza del pastel. El doctor Antonio Viroes nos va a hacer el honor de presentarnos la gasometría en la altitud. Él es un destacado y pionero en la medicina de altitud en Bolivia y nos va a brindar este tema con actualización importante. Él es especialista en medicina crítica, actualmente presidente de la Sociedad de Medicina Crítica y Terapia Intensiva de la filial La Paz. Él tiene una alta especialidad de medicina crítica en obstetricia, múltiples textos y artículos publicados. Es un gran honor presentarlo como un estimado amigo y es un honor que nos dé este tema, doctor. Sí, se ve muy bien la pantalla y el micrófono y el auditorio es suyo, por favor. Perfecto, muchas gracias. Pues un saludo a todos los que nos están acompañando. Gracias por el tiempo que se dan para tocar esta temática tan importante de la medicina de altitud, ¿no? En este caso, medicina crítica de altitud y ventilación mecánica. Entonces, voy a hacerlo más práctico. Creo que en virtud del tiempo, de igual manera, es importante tocar los puntos principales. El tema es de gasometría de altitud. No tengo ningún conflicto de interés, nadie me auspicia nada nunca. Y por otro lado, voy a aclarar el término de a muy alta altitud, seguramente ya lo han hecho en charlas anteriores, en relación a la clasificación más adecuada de los niveles de altitud, ¿no? En ese sentido, viene del inglés de very high altitude entre 3.500 a 5.700, 5.800. ¿Y por qué? Porque los estudios que hemos realizado describiendo la gasometría arterial justamente lo hemos hecho en la ciudad del Alto, que está a 4.000 metros, y en la ciudad de La Paz, a comparación, ¿no? Que está a 3.600, ambos a muy alta altitud. De hecho, somos personas que muchas veces trabajamos en lugares, ya sea en La Paz, en el Alto, o vivimos, ¿no? En lugares entre La Paz y el Alto. Entonces, es importante conocer esta clasificación de muy alta altitud. Esta es la curva de disociación de la hemoglobina. No voy a hablar toda la parte fisiológica que seguramente ya lo han tocado
con mayor detalle en las anteriores charlas, pero es importante recordar esta curva, ¿no? Fisiológica. Recordemos ¿qué nos decía la teoría? La teoría nos decía que a una presión parcial de oxígeno de 90 milímetros de mercurio, aquí ven el puntito rojo a la derecha, arriba, la saturación de la oximoglobina se da en un 96%, ¿verdad? Eso cualquier libro de fisiología nos dice. Y teóricamente, a una presión parcial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio, la hemoglobina se satura en un 90%. Esta es la explicación de por qué todos los que trabajamos en La Paz, el Alto Ruro Potosí, sabíamos que los pacientes evolucionan mejor si saturan de 90 para arriba. ¿Verdad? No me van a dejar mentir mis colegas, nuestros profesores nos enseñaban eso y no estaba mal. Evidentemente se necesitaba que el paciente sature, el paciente con neumonía, con distrés, con choque, sature más de 90 para asegurar una adecuada disponibilidad de oxígeno, ¿verdad? En ese sentido, esto es chistoso. Yo siempre lo cuento cuando yo estaba en Barcelona realizando mis 3 meses de rotación de residente. Yo veía pacientes de cirugía cardíaca, trasplante cardíaco y saturaban 91, ¿no? Yo estaba tranquilo. Y la jefa me decía, oye, pero está desaturando. No, pero está, cierto, no estoy pues en La Paz, no estoy en Bolivia, estoy en Barcelona, a nivel del mar Mediterráneo, aquí satura 96, 97. Entonces, desde ese momento yo sí fui reforzando la idea de que la altitud y sus efectos fisiológicos y lo que buscamos, los objetivos terapéuticos, son diferentes, no hay punto de discusión. Quien quiera negar esto está diciendo que la Tierra es plana. Entonces, esta curva creo que es muy importante al respecto para recordar esta base fisiológica. De todas maneras, a mí me causa igual mucha gracia. Tengo algunos colegas que se han interesado por la medicina de altitud, crítica de altitud, sin embargo, que tienen muchos errores conceptuales, ¿no? Y que en algún momento se decía, qué bien, entonces mediante uno va ascendiendo de altitud, la saturación va bajando. Haremos una fórmula, ¿verdad? Haremos una fórmula mediante por metros que se suben, ¿cuánto baja? Pues la PO2. Eso es desconocimiento total de la fisiología. En el gráfico ustedes lo ven. Es una forma sinusoide. Tiene una parte rápidamente ascendente, tiene una parte prácticamente oblicua y una parte ya plana, ¿verdad? Parece la curva de Frank-Starling. Entonces, no existe pues una fórmula porque el ascenso en este sentido de la PO2 y su relación con la saturación no es lineal. A un inicio, a bajas presiones se satura rápidamente y a un final, y como ven en la parte superior derecha, hay que aumentar mucho la presión para que se siga saturando hasta llegar a un 100%. Entonces, no puede haber una fórmula. Si bien hay algunas estimaciones que están en el libro que hemos publicado, no existe una fórmula lineal, ¿no? Eso sería desconocer la fisiología. Y recordemos simplemente que todo lo que desvía la curva a la derecha se relaciona al aumento de la temperatura, a la acidosis o al aumento de los protones o hidrogeniones, al aumento del 2,3-fosfodietilglicerato y al aumento del dióxido de carbono. Todo lo que produce acidosis y fiebre a la derecha hace que el oxígeno se despegue, pueda entregarse más rápidamente a los tejidos. Y la desviación a la izquierda se refiere a que el oxígeno se quede más pegado a la hemoglobina en casos de alcalosis, ¿verdad? Muy bien. Aquí en La Paz, cuando yo era residente en 2014, ya hemos publicado este artículo, ¿no? Que es mi trabajo de residente justamente en la revista mexicana de medicina crítica y terapia intensiva, el 2014, como un inicio de la medicina crítica de la altitud en Bolivia, describiendo que las velocidades de flujo sanguíneo cerebral son menores. Y era interesante esto, ¿no? Porque fue el primer Doppler transcranial que llegó al Hospital Obrero, creo que en La Paz igual. Y aprendiendo a utilizarlo, pues desarrollamos esta investigación y nos llamó la atención que las personas controles sin enfermedades, la velocidad era de 49 centímetros por segundo, no entre los 58 a 63 en promedio, ¿no? Que se reporta en cerebral media dominante en la costa, en Doppler transcraneal, ¿no? Entonces, nos llamó la atención esto y, como les digo, poco a poco me fue reforzando la motivación, la curiosidad, la inquietud de seguir investigando. 2014, comenzamos con esta publicación internacional, el estudio. Bueno, el 2016, de hecho, cuando ya volví yo a Bolivia después de estar en México un año haciendo la alta especialidad, me invitaron a Huancayo, de donde sale la famosa papa a la huancaina, ¿verdad? Una delicia, se hizo pachamanca, que es como nuestra guatía. Tengo excelentes recuerdos de esta ocasión, ¿no? Ya que ustedes ven al doctor Néstor Raimondi, al doctor Ugarte, al doctor Todd Dorman, ¿no? Que era el presidente de la Sociedad Americana de Cuidados Críticos, al doctor Guillermo Ortiz, a muchas personas, Manuel Quibaja, ¿no?
de Ecuador, a muchas personas muy insignes de lo que es la investigación de la medicina crítica de la altitud. Y desarrollamos muchos trabajos internacionales juntos. Así inició lo que es la medicina crítica en la altitud. Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Porque en la pirámide de la evidencia de la literatura científica siempre debemos dar importancia a los estudios, lo que son locales, porque nuestra genética, nuestros factores epigenéticos también ambientales, no son los mismos pues de nuestra población aquí en el Alto que a comparación de Hong Kong, ¿verdad? Pues no podemos aplicar de manera ciega los objetivos de tratamiento en medicina y en medicina crítica también. Ese es el mensaje. La idea es evaluar, describir la homeostasis y luego generar mayor cantidad de evidencia. Y yendo al punto de la charla, aquí tienen ustedes el estudio que hemos publicado en 2020, en el cual han participado muchos de los del personal del Hospital del Norte. Está el doctor Fernando Jiménez, la doctora Vanessa Sirpa, el doctor Ronnie Casas, el doctor Marcelo Medina y mi persona junto con el doctor Oscar Vera, ¿no? Acerca de la gasometría arterial. Justamente el doctor Oscar Vera Carrasco es quien publicó este, quien publicó con anterioridad los valores de gasometría a nivel de La Paz a 3.600 metros junto con el Instituto Nacional del Tórax y con el Instituto Boliviano de Biología de la Altura, ¿no? En el cual sí describieron que tienen valores diferentes en La Paz. Pero nosotros ya desde que se abrió el Hospital del Norte en 2015, nos nació siempre esta curiosidad, ¿no? Porque se encuentra 600 metros más arriba, prácticamente. ¿Y qué encontramos? Al tomar la muestra en personas residentes permanentes, o sea que no se han ausentado más de 2 semanas en el último año, encontramos que prácticamente el valor de pH tiende más a la alcalosis con 7.431, que la PO2 es de 58.69 en el alto, a 4.150 metros sobre el nivel del mar. ¿Y por qué es importante esto? Y siempre yo lo reitero. La definición de insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica tipo 1, ¿qué dice? Una gasometría con PO2 menor a 60. Entonces aquí todos, en este momento yo estoy en el alto, aquí todos estamos con insuficiencia respiratoria. Mentira. Estamos acostumbrados a vivir con saturaciones y con prácticamente presiones parciales de oxígeno por debajo de lo que está descrito en la costa. Y así funcionamos, y así vivimos, y así nos reproducimos, y así podemos vivir 100 años. El nivel de CO2 no es de 30 a 40 como se reporta en la costa, no según la CEPAR, sino que va entre 20 a 30 con un promedio de 26. Esto es importantísimo y ahorita les voy a mostrar por qué. El bicarbonato no es de 24, más o menos 2, ¿no? Como se reporta, sino que es de 20, porque tiene que disminuir para seguir, obviamente, la disminución del CO2 y mantener el pH. La saturación es de 91.7, alrededor de 91. La hemoglobina se describe en 16 y el lactato en 1.82. Me voy a adelantar tal vez alguna pregunta que pueda haber al respecto. Si viven en una situación de hipoxia hipovárica o barométrica, que es lo mismo, ¿por qué el lactato no aumenta? Porque no estamos en metabolismo anaerobio, no estamos en un estado de choque en el cual no llega el oxígeno a los tejidos. Estamos en un estado de adaptación, que es la palabra más adecuada en el contexto científico para explicar nuestra situación. Estamos adaptados, nuestras células utilizan de una manera más eficiente el oxígeno. Se está demostrando que tenemos mayor cantidad de mitocondrias y mayor cantidad de enzimas en las crestas mitocondriales que permiten una utilización más eficiente del oxígeno en la altitud. Bueno, esto pueden revisar ustedes el artículo, pero también me parece importante mostrarles, además de los valores de gasometría arterial, PO2, CO2, bicarbonato, saturación, hemoglobina, pues hemos descrito lo que es los valores de electrolitos. Y es súper interesante. Ustedes saben que en contexto de alcalosis generalmente se tiende a la hipocalemia y en contexto de acidosis se tiende a la hipercalemia. ¿Por qué? Bueno, si estaríamos presenciales, les regalaría un libro si me responden esa pregunta, por la ley de la electroneutralidad. ¿Qué significa eso? Ustedes saben que cuando existe un aumento de los hidrogeniones en el líquido extracelular, estos se intercambian. ¿Por qué? Como tienen cargas positivas, entran lo que es dentro de la célula. ¿Y cuál es el catión más importante intracelular? El potasio. El potasio sale del espacio intracelular al extracelular como una manera de tamponar en este intercambio los hidrogeniones. Entonces tenemos acidosis con hipercalemia. Y bueno, pasa lo contrario, ¿no? En caso de alcalosis. No puede haber alcalosis con hipocalemia.
en este sentido, ¿no? Entonces, ustedes les he mostrado que la gasometría en la altitud tiende a la alcalosis y era lógico pensar que también existía tendencia a la hipocalemia relativa a comparación de nivel del mar. ¿Qué tal? Sodio 139 como promedio, potasio 3,9, cloro 111, calcio iónico 0,98, glucemia 106, anion gap con base a estos iones de 11,6, cerca de los 8 a 12 que se menciona en la literatura, anion gap sin potasio 7,7, los miliosmoles o la osmolaridad 283,7, la SAFI, algo que está entrando con mucha importancia últimamente para no tener que estar pinchando tanto al paciente. Y de hecho, en la definición de distrés última ya entró la SAFI. Miren, ustedes hemos descrito la importancia de la SAFI hace 5 años. Entonces, la SAFI en promedio es de 436 y la PAFI en promedio 279, por debajo de los 300, que se recomienda como criterio de distrés leve, ¿verdad? Entonces, todos estamos en distrés leve, nada que ver, no es la situación. Sería inadecuado poder interpretar de esta manera, ¿verdad? Como somos tan curiosos en ese sentido, también nos hemos dedicado a describir la gasometría en la embarazada en la altitud, a muy alta altitud. ¿Y qué hemos encontrado? Que el estímulo de la progesterona como lo que es un estimulante respiratorio a nivel del centro vulvar respiratorio, pues produce mayor exhalación de CO2. Y de hecho el CO2 es más bajo a nivel de la arteria, es de 24,35. La presión parcial arterial de dióxido de carbono en la gasometría arterial en embarazadas a muy alta altitud es de 24. No es de 20, de 30 a 40, ni siquiera es de 26, como las adultas no embarazadas, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Repito, porque si yo tengo una paciente con trauma craneoencefálico embarazada a 33 semanas, voy a buscar estos objetivos de mi gasometría arterial. Sería insulso que yo busque 7,4, PO2 95, CO2 de 35 y les voy a demostrar justamente por qué. Bueno, en esa relación entonces ustedes ven que el bicarbonato se mantiene alrededor de 20, la saturación alrededor de 91, la hemoglobina pues de 14, la estatura de 32 y la PAFI de 310. En el artículo nosotros también hemos descrito lo que es la relación con la edad gestacional en relación al pH. Mediante, ustedes saben, la progesterona es la hormona del embarazo. Va avanzando el embarazo, va distendiéndose, si vale el término, del abdomen por el útero gestante que va creciendo y la respiración es más torácica, es más taquineica, ¿no? Entonces se exhala mayor cantidad de CO2 y por eso el pH aumenta mediante avanza el embarazo. ¿Qué tal? Y por otro lado, obviamente el CO2 disminuye por este fenómeno de hiperventilación. Por otro lado, la concentración arterial de oxígeno disminuye por la anemia fisiológica del embarazo, así como la PO2, ¿no? Van disminuyendo de una manera muy sucinta, 0,08, un valor inverso, ¿verdad? Estos son los valores de igual manera en cuanto al anion GAP sin potasio, la fórmula abreviada, a la osmolaridad, la SAFI y la PAFI en embarazo, por si le quieren tomar una captura o una foto. En cuanto a la gasometría venosa central, esto es súper interesante porque nosotros nos preguntábamos, ¿cómo puedo poner un catéter a una persona sana? Éticamente es cuestionable, no lo voy a hacer. Le puedo exponer a neumotoras, a infecciones y demás, ¿no? Entonces, no lo voy a hacer. En un lugar, en una clínica que trabajamos, hemos colocado catéter a personas que no tenían ni alteraciones cardiológicas, respiratorias, hematológicas y que requirieron sobre todo el catéter venoso central para fines nutricionales. Ejemplo, un paciente que ha tenido un vólvulo y que se ha hecho resección intestinal y estaba con su ileostomía o colostomía y que después de 3 meses ha vuelto para hacer su restitución. No tiene ninguna alteración, repito, cardiológica, hematológica ni respiratoria y le colocábamos el catéter venoso central muchas veces después de la primera cirugía para lo que es la nutrición parenteral, ¿verdad? En ese sentido, es que se ha estimado el valor de saturación venosa central en 62,25. Ustedes saben que la literatura muestra de 65 a 75 en la costa. Era lógico pensar que era un poquito más inferior, y ahí lo demostramos, ¿no? pH 7,44, CO2 29,5, bicarbonato 21,17. Muchos de mis colegas que trabajan conmigo ya adoptaron afortunadamente esta conducta de, en vez de estar pinchando 2 veces a nuestros pacientes en la muñeca, pues tomar una gasometría venosa central que ya tienen el catéter para no estar picando al paciente y obviamente si se encuentra alrededor de estos parámetros, obviamente el paciente está compensado. Si tengo un paciente con pH de 7,11 en la gasometría venosa central, obviamente es acidótico por definición, ¿no? Sirve para orientar. Y más todavía la gasometría venosa periférica.
Yo esto lo publiqué igual en nuestra revista Himaraña del Hospital del Norte hace 2 años y actualmente ya están comenzando a salir igual artículos, ¿no? Acerca de la importancia de la gasometría venosa periférica y que orienta. Obviamente no nos va a orientar en relación a la saturación, a la oximetría, no nos va a orientar en relación simplemente al pH y al nivel de bicarbonato. Si tengo un paciente con cetoacidosis diabética descompensado, le tomo una gasometría y está con pH de 7.37 en la gasometría venosa periférica, esa del codo, ¿no? Que tomamos, y el bicarbonato de 20, pues no está tan grave, ¿verdad? Me orienta. Y en el caso de las embarazadas, igual les tomamos muestra lo que es venosa periférica, 7.41, igual es más alcalótico que pacientes adultas no embarazadas, y 18 su bicarbonato. A consideración de ustedes, estos datos tan importantes que según yo, poco a poco tenemos que irlos incorporando en nuestra práctica diaria para obviamente no seguir lastimando la pobre arteria, ¿no? Se produce trombosis, a veces, sí he visto algunas veces, ¿no? Que hay fístulas, trombosis de la arteria, isquemia incluso digital, que son casos muy raros, pero mejor si anulamos ese riesgo, ¿no? Obviamente, si el paciente es estresado y requiere PAF y requiere valoración del índice de Kirby y para ver la evolución, obviamente la idea es arterial, ¿no? Este es el artículo que publicamos en 2020 en relación a las definiciones más importantes y para aclarar lo que les decía al inicio. Aclimatación significa cuando una persona de la costa viene a la altitud y está los primeros 5 días con taquicardia y taquipnea. ¿Qué está haciendo su organismo? Está intentando distribuir con mayor rapidez oxígeno, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo. Y eso generalmente dura 5 días. ¿Por qué? Porque a partir del quinto o séptimo día comienza a elevarse la hemoglobina por mayor síntesis de eritropoyetina y esto dura aproximadamente 40 días. 40 días después de iniciar la eritropoyesis, el nivel de hemoglobina hematocrito suele ser similar que los residentes de ese lugar de altitud. Y eso se llama adaptación crónica. Y el punto final de la adaptación es la capacidad de reproducción. Y con eso termino. ¿Cuál es la importancia de todo lo que estamos hablando, de todo lo que les estoy comentando? Yo me siento muy feliz, satisfecho con nuestros pequeños estudios porque al final demuestran lo que estamos hablando. Este es un estudio que publicamos el mismo 2020 en la revista peruana de Medicina Intensiva y Cuidados Críticos, describiendo cómo llegaban los pacientes a un centro de trauma y la evolución del CO2 asociada a la supervivencia. Y vemos que los pacientes que mantienen un nivel de CO2 de 22.49, o sea, una hipocapnia muy importante, llevan mejor sobrevivida, ¿no? Aquí ven ustedes, el 82% de los pacientes que sobrevivieron tenían un CO2 entre 21 a 25 milímetros de mercurio. ¿Qué tal? Esto directamente está contraindicado en la costa. Es una hiperventilación extrema, forzada intensiva, que no se recomienda en caso de la costa. Para nosotros es una hiperventilación moderada. También hemos descrito con el doctor Jiménez los valores de oximetría venosa yugular, ¿no? Al colocar catéteres de Sayo. Y lo último que quería comentarles, este artículo que a mí me encanta, este caso clínico que hemos reportado recientemente, ¿no? El doctor Fausto Maldonado, que es un referente en cuanto al ultrasonido en cuidados críticos de emergencias, tuvo un paciente en Ecuador, ni siquiera yo, ¿no? El doctor Fausto Maldonado. Y me comentó esto en un congreso y por eso lo publicamos. Me dice que es un paciente que tenía trauma craneoencefálico joven que vivía a 3.600 metros sobre el nivel del mar, o sea, a muy alta altitud, y que por escasez de insumos lo transfirieron a su hospital en el Río Bamba, que está a 2.400 metros, ¿no? Un nivel más bajo. Entonces el doctor le dio todo el tratamiento, la analgesia, neuroprotección, obviamente pues la presión arterial media y todo lo que corresponde. ¿Y qué pasó? El primer día lo ventiló con un CO2 de 38 milímetros de mercurio, normal para la costa, como dicen todas las guías, ¿no? ¿Y qué encontró? Encontró datos de hiperemia, estaba vasodilatado, toda la vasculatura cerebral. ¿Por qué? Porque el vasodilatador cerebral más importante es el dióxido de carbono. Entonces, ¿qué hizo el doctor? 6 horas después de la admisión comenzó a hiperventilar. La hiperventilación, recordemos que no está recomendada las primeras 24 horas, la hiperventilación intensiva. Entonces, finalmente el día 2 recién llegó un valor que le correspondía a él, paciente, para residente de la altitud. Él se acordó y dijo, pero el doctor Viros ha dicho que los pacientes de 4.150 metros y 3.600 también tienen que tener un CO2 de 26 y lo fue hiperventilando hasta llegar a un CO2 de 26 el día 4 y desapareció la hiperemia. Ya no estaba vasodilatado ese cerebro. ¿Qué tal la importancia, colegas? Yo trabajo en el alto y tengo valores de gasometría seguramente cercanos a los que hemos descrito.
Si yo viajo a Lima mañana y tengo un accidente y me meten en una terapia intensiva, deben tratarme con valores de la altitud, si no me van a causar daño. Y en el sentido contrario también cuenta. Si alguien de Santa Cruz viene aquí a La Paz y sufre accidente el mismo día, por lo menos para poner el ejemplo, debo tratarlo con saturaciones de 96, 97 como él está acostumbrado, no con saturaciones de 90 como aquí estamos acostumbrados. Importantísimo. Y es muy difícil encontrar pues, este tipo de casos, ¿no? ¿Me entienden? Que alguien tenga un accidente y transferirlo a otro lugar con diferente altitud. No es tan frecuente y fácil encontrar los casos. Ojalá se nos siga presentando más para seguir documentando la importancia de manejar a los pacientes con valores de gasometría del lugar de su residencia. Eso es lo que quería presentarles. Este es el caso clínico, Attitude Specific Neurocritical Care, a Case Study in the Management of Traumatic Brain Injury, ¿no? Que está publicado el 2025, el año pasado, fresquito. En cuanto a la parte respiratoria, hemos descrito también los valores de SAFI, justamente con el doctor Jiménez, que se considerarían como referencia en promedio normal, ¿no? Aquí en la ciudad del Alto. Y hablando de la parte respiratoria, noten ustedes que la gasometría que hemos descrito el 2020 nos mencionaba una saturación por gasometría de 89 a 95 y hemos encontrado que en el contexto de COVID, los pacientes que saturaban la mayoría del tiempo entre 89 a 93 tenían mayor supervivencia. ¿Qué tal? Todo se correlaciona, ¿verdad? Entonces el mensaje de esta charla que quiero que lleven a casa, que mantengan en la mente siempre es que la altitud sí existe y tiene sus efectos fisiológicos, aunque muchos lo quieran negar, no sé, pues debe ser por flojera de leer los libros o artículos que estamos publicando. Entonces es algo muy importante que en el momento, obviamente que nadie quiere que suceda, pero si tiene un accidente alguno de nosotros o algún familiar, obviamente que sea, que reciba el mejor manejo personalizado, es importante, ¿verdad? Muchas gracias, colegas. Eso quería compartir con ustedes este caso de una enfermera que tratamos en el Hospital del Norte y que tuvo una evolución favorable tomando en cuenta estos valores. Si quieren saber más, me pueden mandar un mensaje a mi correo electrónico o mejor al WhatsApp para que les envíe el libro en digital. El objetivo es difundir los conocimientos. Gracias. Excelente exposición, muchas gracias, doctor Virués. Dejamos el micrófono abierto si es que hay alguna duda, pregunta acerca del tema, por favor. Muy buenas noches, doctor Virués. Buenas noches, Buenas doctora. noches, ¿cómo están? ¿Cómo está, doctor Virués? Le habla la doctora Mancilla de Oruro. ¿Cómo está, En primer doctor? lugar, quisiera felicitarlo, doctor. Una excelente ponencia. Evidentemente nos deja respuestas a muchas dudas que tenemos. Es cierto que viene mucha gente acá en Oruro de Chile y tenemos bastante paciente con síndrome de mala altura y esto complicado con edema agudo de pulmón. No sé si allá en el Alto de La Paz han tenido este tipo de pacientes, doctor, y cuál ha sido su experiencia. Claro que sí. Hemos tenido la experiencia de manejar edema de pulmón de altura. Evidentemente, las personas que vienen de zonas muy bajas, Argentina, Chile, Brasil, incluso el edema pulmonar de reentrada, ¿no? Personas habitadas que viven aquí, están habituadas a vivir a niveles altos y bajan durante 2 semanas a lugares más bajos, Guanay, Palos Blancos, Caranavi, Coroico, y vuelven, hacen muchas veces edema de pulmón de altura. Y reitero, el objetivo hay que tenerlo claro en la mente es ofrecer los objetivos terapéuticos del lugar donde reside de manera permanente. ¿A qué me refiero con esto? Es importante, colegas. Imagínense un chileno que vive en Santiago de Chile, que está ahí del mar. Evidentemente su nivel de saturación normal es 95, 96.